Quiero recomendaros varios libros de Wicca que pueden ayudaros a comprender mejor cómo es esta religión y cómo podemos practicarla en nuestros días, porque muchas personas ven el canal y me preguntan cómo pueden empezar a practicar porque les gusta esa religión, quieren desarrollarla, quieren aprender, y a veces me habéis preguntado qué libros son recomendables para aprender. Haciendo un repaso a los libros que tengo en casa, he hecho una selección de los que considero que son muy positivos y que nos ayudan bastante, y quería recomendaros unos cuantos. En primer lugar, tengo que decir que la Wicca es una antigua religión que se ha descubierto en la era moderna, es una religión milenaria que ya se practicaba en la antigua Europa, y hoy en día, debido a los cambios planetarios y a la conciencia humana que ha despertado, pues se recupera precisamente porque hace muchísima falta recuperar lo que es la presencia de la Gran Madre y sus enseñanzas, que son el amor hacia la Tierra. Entonces, las personas quieren aprender sobre la Wicca, quieren conocerla, quieren practicarla, y a veces no saben cómo empezar. Yo lo que puedo aconsejaros es que empezáis a leer. Yo empecé así, leyendo muchísimo, y poco a poco empezar a practicar con cositas sencillas y positivas. Tengo aquí el libro completo de la brujería de Raymond Buckland, que es un libro antiguo, pero que todavía se puede encontrar en el mercado, y os lo quiero recomendar porque es wiccano y es bastante completo. Este lo tengo bastantes años, está muy trabajado, la verdad, porque en su momento me sirvió muchísimo, me ayudó a descubrir mejor cómo era mi religión y me aclaró un montón de dudas. Es muy fácil de leer, habla sobre la filosofía de la Wicca, incluye los principios básicos, nos habla de cómo despertar el poder interior, habla sobre las creencias básicas, sobre las deidades, el dios padre, la diosa madre, el calendario del año, los mitos de la brujería, la reencarnación, cómo crear nuestro templo, incluye oraciones y salmos Wicca para conectar con el dios y la diosa, cómo podemos crear nuestro altar con ilustraciones sobre el altar que nos inspiran y nos dan ideas para crear el nuestro propio. Y considero que es un buen libro para aprender. Nos habla también sobre los hechizos, sobre la magia, sobre cómo trazar el círculo, cómo conjurar el poder de los elementos, todos los datos básicos. También incluye rituales de luna llena y de luna nueva. Nos habla también sobre la comunión pagana o el ritual de interconexión con los dioses a través del pan y la cerveza, o el pan y el vino, o el pan y el zumo. Porque, como sabéis, lo que es la comunión pagana se puede celebrar con distintas bebidas, bien sea zumo, vino o cerveza. Luego incluye el capítulo de los sabbats y los rituales explicados con las oraciones para poder celebrarlos. Creo que es un buen libro porque habla de las hierbas, incluye recetas, bailes, talismanes, habla un poquito de todo, y si lo leemos con paciencia y le dedicamos tiempo, nos va a servir para comprender mejor esta religión. El libro completo de la brujería de Raymond Buckland. Otro que tengo aquí, The Edfits, Ritos Mágicos del Pozo de Cristal, todavía se puede encontrar en las librerías especializadas, y también lo quiero recomendar porque este a mí me sirvió muchísimo, sobre todo para comprender mejor el movimiento pagano y sobre todo también para diseñar mis propias devociones y mis propios rezos. Este es muy antiguo, yo lo compré en el 96, sí, y lo tengo muy trabajado porque yo tengo la costumbre de hablar con el autor conforme voy leyendo, y a veces escribo inspiraciones que me vienen en el propio libro. Es una manía que tengo, pero me sirvió muchísimo y quería recomendároslo. Incluye conjuros devocionales. Por ejemplo, este es el conjuro de las 5 velas, que es un conjuro para conectar con los 4 elementos de la tierra. A mí me inspiraba muchísimo y tengo la manía de escribir. Ese dibujo, por ejemplo, no es el dibujo del libro, son dibujos que yo hacía conforme lo iba leyendo, y de verdad que me sirvió muchísimo. Es muy agradable de leer y quería recomendároslo si queréis crear vuestras propias devociones y ritos. Con la Wicca ocurre como con cualquier otro arte. Tú al principio desconoces cómo funciona, empiezas a leer. Lees un autor, lees otro autor, distintos autores.
Y cuando llevas un montón de años te das cuenta de que en esencia todo es igual, todo es lo mismo. La Wicca ama la naturaleza, cree en un dios padre, en una diosa madre, y después cada autor va compartiendo su experiencia. Y lo bueno de esta religión es eso, su flexibilidad. Es una religión muy tolerante, que no hay dogmas y que no hace proselitismo. Es verdad que hay unas enseñanzas básicas, pero luego tú la puedes ir desarrollando según lo que te dicte tu propia campana interior. Otro que tengo aquí es La danza en espiral de Starbucks. Ya lo he recomendado otras veces en el canal, pero no quería pasarlo por alto porque es un libro muy positivo que nos ayuda a practicar. Es de la editorial Obelisco y yo lo leo de vez en cuando porque me ayuda a recordar los conceptos del dios, los conceptos de la diosa, nuestra historia, y creo que está muy bien tenerlo porque incluye un montón de ejercicios que nos pueden ayudar a despertar el potencial que duerme dentro de nosotros y la creatividad mágica. Nos habla de la rueda del año, por supuesto, sobre la asamblea de las brujas, sobre los rituales de luna llena, incluye oraciones, gráficas sobre el pentáculo, cómo crear un espacio sagrado, la importancia del círculo. Sé que muchas veces me habéis preguntado acerca del círculo. En otro vídeo os hablaré más detenidamente sobre él. Habla sobre el cometido de la diosa, lo que es la carga de Dora en Valiente, y la explica detenidamente para que comprendamos mejor lo que significa. A mí me gusta porque es fácil de leer y si quieres trabajar con este libro, puedes trabajar sin ningún problema. Al final incluye un listado de correspondencias asociados a los elementos y a los planetas para poder diseñar rituales y ejercicios. Tiene ya 20 años el libro y ella ha incluido a los 10 años un resumen de cómo ha ido evolucionando y a los 20 años otro resumen sobre su visión desde el tiempo. Otro que tengo aquí es Wicca, la magia de la naturaleza, sus principios, sus prácticas y sus rituales. Es de Verónica Hernández, es pequeñito, no es muy gordo, pero también os lo recomiendo porque está muy bien. Incluye lo básico para aprender y a mí me sirvió bastante. Me lo llevé a uno de mis viajes, me lo pude leer y me gustó bastante. Incluye gráficas sobre las herramientas, los altares, cómo podemos hacerlo. Siempre nos da ideas y pistas para crear nuestro propio altar en casa y las correspondencias y los símbolos alquímicos de los elementos, con las runas acordes, con los símbolos Tattva, las runas, las piedras, oraciones para trazar el círculo, rituales, un montón de datos básicos que siempre está bien que el principiante vaya leyendo para que vaya ilustrándose más. Otro que tengo aquí, que es de más reciente aparición, es El verdadero arte de las brujas, de la editorial Palmira. La autora es Kate West, y es un libro dedicado especialmente para trabajar, para el wicano que desea profundizar y trabajar. Puede trabajarse con él durante un año entero. Si lo cogemos con paciencia y cada día vamos haciendo un ejercicio, o cada semana, vamos a conectar muchísimo con los poderes básicos de la naturaleza, con los elementos, con el dios, con la diosa. Y me gusta mucho porque parece como si fuera un curso, pero es un libro, y nos habla de todo. Cómo crear poder para hacer magia, cómo conectar con los elementos, un montón de técnicas para generar energía y para que el wicano vaya incrementando su vibración espiritual y su poder. Los hechizos, las bases de la magia, todo tipo de rituales. Este es, sobre todo, para cuando queremos trabajar y pasar a la acción. De acuerdo. Tenemos otro de reciente aparición, Hechizos para la bruja solitaria, de la editorial Obelisco también. Y este a mí me ha servido muchísimo para diseñar nuevas prácticas. Es pequeñito. Cuando lo compras parece que va a ser más de lo mismo, pero cuando te lo lees, descubres que es una joyita porque cada uno de los hechizos está muy bien diseñado y se nota enseguida que el autor es un practicante de la Wicca y de la magia. Lo mejor de los libros wiccanos es que están escritos por los propios wiccanos y se nota enseguida la experiencia que deja impresa en la letra. Y este no debería de faltar al practicante individual. Hechizos para la bruja solitaria. Otro que tengo aquí, Magia positiva, ayúdese con el ocultismo, de Marion Weinstein, es un clásico y es gordito, todavía se puede encontrar,
y os lo aconsejo, sobre todo para las personas que buscan magia coherente. Es un libro muy coherente que nos habla de todo. Habla sobre cómo crear las propias palabras de poder, sobre la astrología, cómo comprender las eras astrológicas, el paso de las eras. Es muy positivo, nos explica cómo aumentar nuestra conciencia, cómo desarrollar los dos lados del cerebro, cómo trabajar con la magia, cómo despertar nuestra campana interior de advertencia sobre la magia y nuestra sociedad moderna. Es muy positivo y yo lo utilizo muchísimo. Es gordito, lo tengo muy trabajado, pero os lo recomiendo porque siempre nos da una visión desde la experiencia. Otro que tengo aquí, Hacer magia, la guía definitiva de la magia natural, de Edad McCoy, de la editorial Robil Book, del Nueva Luz. Y este es muy bueno para conectar con los elementos y aprender cómo desarrollar el arte mágico. Esta autora ha escrito distintos libros, es una sacerdotisa wicana, y a mí me gustó mucho porque me ayudó a comprender mejor los elementos, porque incluye un montón de correspondencias sobre los elementos, comidas, dioses, diosas, runas, un montón de datos que nos ayudan a conectar más con cada uno de los elementos. Habla sobre las tiradas de tarot para adivinar cómo va un trabajo mágico antes de hacerlo y después de hacerlo, y esto está muy bien para que nuestra magia, nuestro trabajo esté dirigido por la armonía, y es un libro recomendado para las personas que les gusta la magia. Otro que tengo aquí, La magia de la tierra, de la editorial Obelisco, también es antiguo, pero todavía se puede encontrar y está especialmente dirigido a las familias que quieren hacer trabajos con niños en la naturaleza. Habla de las estaciones, incluye un montón de datos y de ejercicios que podemos hacer para armonizar nuestra vida con la Gran Madre. A mí me gustó muchísimo porque la forma de escribirlo es muy cercana y todo lo que nos cuenta se puede practicar. Habla de comidas, de cómo preparar aceites, sales de baño, lo que podemos poner en el altar, en la familia, y considero que es un buen libro para todo tipo de personas. Otro que tengo aquí es El diario de una bruja, de Phyllis Curot, de la editorial Hermética. Está escrito en narrativa y la autora nos cuenta cómo fue su descubrimiento de esta religión, una mujer moderna en el siglo XX que nos cuenta su experiencia desde que empezó hasta que llegó a convertirse en sacerdotisa de la Wicca. Creo que es muy positivo y que puede ayudarnos bastante a identificarnos con esta práctica en el mundo moderno. Tengo aquí el libro de Magia Natural de Doreen Valiente. Hay que recordar que Doreen Valiente era la sacerdotisa de Gerald Gardner, la autora de La carga del mandato de la diosa. Y cuando te lo lees, vas descubriendo un montón de datos sobre la magia natural, que te da también muchísimas ideas, y se nota enseguida el gran conocimiento que tenía esta mujer sobre el ocultismo y la magia. Este no puede faltar en la biblioteca del Wicano. Otro de la misma autora, La brujería del futuro, también lo he recomendado otras veces en el canal, pero es que es un libro muy bueno porque nos ayuda a conectar con los principios básicos de la Wicca, con el dios, con la diosa, y no podía faltar en este vídeo. Otro más, Magia Natural Práctica. Este me gusta mucho porque es muy práctico para hacer cosas artesanales con el toque mágico. Nos habla de cómo podemos preparar pociones en casa, cómo podemos preparar medallas protectoras, por ejemplo, es una medalla rúnica para proteger la casa, cómo hacer pentáculos para traer la prosperidad, dados adivinatorios, cómo hacer velas de poder, cómo hacer figuritas con el maíz, que esto ha sido ideal para la época de Mabon, y nos explica cómo consagrarla. E incluye un montón de datos y de prácticas. Lo que más me gusta de Scott Cunningham es que es muy práctico y que todo lo que te cuenta se puede hacer. Habla sobre los espejos, los poderes del trigo, cómo hacer guirnaldas de trigo. Y yo he practicado un montón de estas recetas y veo que es práctico y directo. Otros que tengo aquí son los de Silver Ravenwolf, que aunque es una autora polémica, yo la defiendo porque es muy generosa a la hora de compartir magia. Cuando te lees sus libros son bastante gordos,
te das cuenta de que es una mujer que adora la Wicca y adora el arte mágico. Y es muy generosa porque comparte su información con todo el mundo. El primero que tenemos es Jóvenes y Brujas, de la editorial Obelisco, y te habla sobre la Wicca y los conceptos básicos. Es verdad que en algunas cosas podemos estar en desacuerdo con ella, pero la esencia es la misma. Y es una autora muy cercana y yo sí que la recomiendo porque con ella se aprende muchísimo. El siguiente libro es Escoba de Plata, la nueva generación de la brujería. En ella también nos da un montón de datos prácticos. Y a mí la autora, la verdad, es que me gusta bastante. Y el siguiente es Cómo preparar un caldero mágico, guía práctica para hacer hechizos y conjuros. Por raro que parezca, este es muy completo para el trabajo avanzado, porque nos habla de las devociones, de las conexiones, de las meditaciones también, de cómo hacer un montón de ejercicios y rituales para desarrollar la antigua religión. A mí me gusta mucho Caldero Mágico porque siempre encuentras en él un montón de datos que te ayudan y te animan a practicar la Wicca y no debería de faltar en el estudiante de la magia. Otro que tengo aquí de la misma autora, Magia Práctica para el Nuevo Milenio, también lo he recomendado otras veces y lo aconsejo para la persona que quiera aprender a practicar el arte mágico desde cero. Es wicano, evidentemente, pero tiene un montón de datos y está muy bien escrito y es fácil de practicar. Y por último, quería recomendaros estos dos, la Biblia de las Brujas, de Janet y Stuart Farrar. Yo tengo la versión de los dos libros, ahora ha salido otra versión de terciopelo en un solo tomo, pero yo prefiero los dos porque son más prácticos de usar. Tienes el libro primero y el libro segundo. En el libro primero nos habla sobre lo que son las celebraciones, los sabbats, y lo incluye prácticamente todo. Habla sobre cómo hacer el ritual de apertura, sobre el gran rito y todos los rituales que ellos practican. Incluye un montón de imágenes y de fotografías sobre los rituales que ellos practican. Está muy bien escrito y os lo aconsejo de verdad. A mí me ha servido muchísimo porque me ayudó a comprender más esta fe. El libro segundo habla sobre el camino de las brujas, incluye los rituales de iniciación al primer grado, al segundo grado, al tercer grado, para lo que es ingresar en el coven. Habla de las consagraciones, como lo tengo tan usado, está ya muy gastado, pero es un libro que recomiendo porque incluye unos cuantos rituales muy interesantes como para proteger la casa o rituales en la costa. El camino wicano habla sobre la racionalidad de la Wicca, sobre la ética, sobre la reencarnación, cómo podemos dirigir un coven, sobre la clarividencia, sobre la curación, sobre la magia, los encantamientos, y tiene bastantes fotos que creo que nos pueden servir de inspiración. La Biblia de las Brujas de Janet y Stuart Farrar. Si os dais cuenta, en el mercado español podemos encontrar un montón de libros wiccanos. Afortunadamente, las editoriales cada vez publican más de nuestros libros y está bien que pase esto, porque es una señal de que las personas buscan una espiritualidad más ecológica, más libre, más elástica, en armonía con la tierra. Tenemos un montón de libros a los que podemos recurrir para aprender y para conocer más nuestra religión y lo que es más importante, para practicarla. Siempre os digo lo mismo, y es que podemos leernos un montón de libros y descubrir religión, pero si no practicamos lo que pone no nos sirve de nada. Yo quería recomendaros estos libros porque el aspirante que desea llegar a la iniciación debe de leer muchísimo, todo lo que pueda, todo lo que esté a su alcance, para comprender muy bien el paso siguiente. Es verdad que uno puede practicar la rueda y la Wicca sin iniciarse, pero cuando pasan los años llega un punto en el que el wicano decide iniciarse y nacer en esta fe. Y las iniciaciones son rituales sagrados que se hacen de por vida, porque cuando una persona se inicia, se convierte oficialmente en un sacerdote y en un brujo. Se convierte para toda la vida. Por eso es importante saber lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Os he mostrado un montón de libros porque creo que os pueden ayudar muchísimo a comprender mejor la antigua religión
y armonizar vuestro espíritu con la naturaleza. Espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.